Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con un problemita de aplicación de calorimetría. Antes de proceder al cálculo en sí mismo, repasemos rápidamente algunos conceptos que ya vimos anteriormente, pero que merece ser refrescados. Primer punto, la calorimetría lo que hace es estudiar un campo, una parte de la física, que se dedica al estudio de los intercambios de calor, es decir, estudia la energía calórica y su comportamiento en los cuerpos. La otra definición que estuvimos viendo tiene que ver con calorimetría, perdón, con calorimetría no, con caloría. La caloría es la cantidad de calor que debemos entregar a un gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. En general, entre 14,5 y 15,5 grados. El calor específico sería la otra definición, y sería la siguiente. Es la cantidad de calorías que debemos entregar a 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Es decir, el calor específico del agua es una caloría. Dicho todo esto, y revisando en nuestros apuntes teóricos las ecuaciones vistas, habíamos llegado a la conclusión que el calor era directamente proporcional a la diferencia de temperatura que existía entre antes y el después del cuerpo que estábamos estudiando, también era directamente proporcional a la cantidad de masa que tenía el cuerpo que estábamos involucrando en la transformación, y dependía también de la sustancia. De allí surge una expresión que en nuestros apuntes habíamos visto como Q de calor igual a calor específico por masa por diferencia de temperatura. Dicho esto, vamos a pasar a pantalla compartida, les voy a mostrar el enunciado del problema y nos vamos a lanzar a la resolución del mismo. Para ello, ustedes están viendo el enunciado en el cual, fíjense que lo primero que tenemos dice lo siguiente: en un calorímetro que contiene 300 gramos de agua a 25 grados Celsius, se introduce un trozo de aluminio de 200 gramos que acaba de ser extraído de un horno que se encuentra a 180 grados Celsius. Determinar la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer paso? Identificar qué debo informar. Para ello, surge del enunciado, fíjense, determinar la temperatura de equilibrio. Fantástico. ¿Cómo seguimos? Identificando los datos que tenemos. Para ello, veamos, tenemos la masa de agua, la temperatura del agua, la masa del aluminio y la temperatura del aluminio. ¿Cuándo? Antes de que se produzca el equilibrio. Otra cosa importante a tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros habíamos estado definiendo lo que eran los diferentes sistemas. Es importante para este caso hablar de un sistema. Teníamos sistemas cerrados, sistemas aislados y sistemas abiertos. Los sistemas en realidad son una porción del universo que tomamos para un estudio o para un análisis puntual. Y habíamos definido que en el entorno de un sistema es con el que se produce el intercambio. Tendríamos, por un lado, el universo, el sistema y el entorno. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el sistema y el entorno. ¿Qué ocurría? Lo que pasaba era lo siguiente. Cuando un sistema podía intercambiar con su entorno masa y energía, estábamos en presencia de un sistema abierto. Nuestro ejemplo es una olla sin tapa que está siendo calentada. Un segundo caso sería, por ejemplo, el de esa misma olla cerrada con alguna tapa. Es un sistema cerrado porque intercambia calor con el medio, pero no intercambia materia. Y por último, teníamos los sistemas aislados que no te producen intercambio ni de materia ni de energía. En esa situación es en la que nos ponemos en condiciones de hacer las investigaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Definimos un sistema antes de que entre en equilibrio, lo aislamos y estudiamos el intercambio de calor que se producen entre dos sustancias. ¿Se podría hacer con más sustancias? Sí, pero se complicaría la resolución matemática y no viene el caso porque nuestro objetivo es comprender físicamente el fenómeno que estamos estudiando. Por ello, nos vamos a limitar al estudio de dos sustancias que intercambian calor.
¿De acuerdo? Entonces, de ello surge lo siguiente. Surge que tendríamos ecuaciones que ya las habíamos visto. Las ecuaciones de equilibrio, en la cual el calor que pierde uno de los cuerpos en ese sistema aislado es igual al calor que gana el otro. Por ello, las ecuaciones que vamos a presentar, que tomamos, por supuesto, de nuestros apuntes teóricos y llegado el caso de la bibliografía especializada. Avancemos un poquitín más. ¿Qué datos tenemos? Veamos, ya los habíamos enunciado. Las dos sustancias, agua y aluminio. Ello implicaba que teníamos temperaturas, teníamos masa y teníamos los calores específicos, porque básicamente estos calores específicos tenemos que sacarlos ¿de dónde? De nuestras tablas que se encuentran al final de los apuntes teóricos, porque en principio lo que tratamos de hacer es que ese apunte sea un compendio de todos los materiales que vamos a estar requiriendo y tengamos concentrados. En nuestro caso puntual, fíjense, vamos a avanzar, ya tenemos los datos. ¿Qué es lo que nos faltaría ahora? Bueno, primero borrar lo escrito en la pizarra, ahí estamos, y ver cuál sería nuestro próximo paso. Nuestro próximo paso era, primero, identificar qué debo informar. Segundo, identificar qué datos tenemos. Tercero, buscar las relaciones que pueden establecer vínculos entre incógnita y datos. Vamos por ellos. Las relaciones útiles que tenemos serían, por ejemplo, las que les estoy enunciando. La definición de calor, que hablábamos recién, calor es igual a calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, que sería en este caso la temperatura antes del equilibrio y la temperatura en equilibrio. Luego sabemos que como el sistema es cerrado, acá tenemos, fíjense, no hay intercambio, entonces con nuestro sistema cerrado, la masa 1 y la masa 2, al intercambiar la misma cantidad de calor, sabemos que como uno lo gana y el otro lo pierde, al sumar este término de cada una de las sustancias, nos va a dar esta expresión, donde el calor total va a ser igual a 0 y la suma de las materias y el calor y la diferencia de temperatura va a ser la misma. De aquí, lo que tenemos es, acá ya en este tercer paso, simplemente lo que hicimos fue algo sencillo. Reemplacé la expresión general que teníamos del apunte teórico con la nomenclatura que utilicé para armar los datos del enunciado. Una de las claves es ser precavido y prolijo en la elección de los términos, de la terminología que usamos para no generar confusiones. Fíjense que yo me tomé el trabajo de poner temperatura, agua, temperatura, aluminio. Todo lo que era antes lo enuncié. Y después finalmente la temperatura final, como es la misma para las dos sustancias, simplemente tuve que indicar temperatura final. Pero si hubiéramos estado en situaciones como las hemos visto cuando estudiamos otros casos, tendríamos que tener temperatura final de una sustancia, temperatura final de la otra, temperatura inicial de la otra, así. Bien, vamos a avanzar un poquitín más. Voy a borrar de nuevo la pizarra, vamos a dar un pasito más que nos lleva a establecer estrategias y relaciones entre incógnita y datos. Yo en este ejemplo le puse más resolución. ¿Por qué motivo? Porque al utilizar ese MathStudio, lo que estoy haciendo es valerme del cálculo automático, con lo cual, con el solo hecho de plantear la estrategia con la fórmula definitiva, se resuelve automáticamente. Entonces, en mi caso, es más sencillo desde el punto de vista operativo. En vuestro caso, lo que va a tener que hacer es un paso extra, que es hacer todos los cálculos. Básicamente acá lo que tendríamos que hacer es elegir cuál es la mejor de las relaciones. En nuestro caso sería esta, que tiene una particularidad. La particularidad que tiene es que tiene este término en dos elementos, con lo cual lo que vamos a tener que hacer es aplicar propiedad distributiva y luego de los términos comunes, que serían el calor específico y la masa, el calor específico y la masa, con lo cual nos quedan 4 términos. Y después lo que vamos a hacer es despejar de forma que los términos que tienen incógnitas nos queden a la izquierda y los términos que tienen solamente cantidades nos queden a la derecha. De esa manera
comenzamos a agrupar. Y luego lo que hacemos es sacar factor común para el dato incógnita y los despejamos, quedando una expresión que sería la siguiente. Esa sería nuestra expresión igualada. Acá tendríamos nuestra expresión despejada y su valor correspondiente. Con lo cual, hemos terminado nuestro problema. Para chequear, fíjense que acá tendríamos prácticamente, nos está dando lo mismo en el redondeo. Estamos muy bien con el resultado que hemos planteado en la solución de nuestro problema. Para la próxima clase les hemos propuesto lo siguiente. Les hemos propuesto resolver un problema que tiene el siguiente enunciado. Vamos a avanzar un poquitín más. Ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer es borrar nuevamente mis apuntecitos. Y acá tendríamos nuestro enunciado del segundo problema, que dice, en un calorímetro que contiene 250 gramos de agua a 20 grados Celsius, se introduce un trozo de metal de 150 gramos que se encontraba dentro de un baño María en ebullición a 100 grados Celsius. Determinar el calor específico del metal, habiéndose medido la temperatura de equilibrio de 28 grados Celsius. Esta sería una técnica y una manera de detectar materiales. En general, cuando tenemos un catálogo con los calores específicos de distintas sustancias, podríamos ver si ese resultado da muy aproximado a algún valor que tenemos por allí, identificamos el material. En general, lo que puede ocurrir es que no exista coincidencia con los valores de las sustancias puras. Entonces, es que este material es una aleación, y entonces en función de interpolaciones podríamos llegar a suponer cuál es la sustancia con la que estamos. En fin, hay un abanico muy importante de opciones, con lo cual esta historia la dejamos abierta y lo que vamos a hacer es encontrarnos en nuestra próxima clase. Buen fin de semana para todos.